Y de 2. Desarrollo del pensamiento. El niño posee un pensamiento lógico concreto, puede elaborar representaciones de la realidad condicionado por la información que adquiere mediante los sentidos, vista, olfato, tacto, audición, gusto, lo que demanda el apoyo sostenido en objetos, gráficos o imágenes, entre otros, para acceder a nueva información y construir nuevos conocimientos con la orientación del adulto para establecer relaciones. Se le dificulta realizar anticipaciones o suposiciones de datos que no se encuentran en la realidad inmediata. Al finalizar la niñez, entre los 11 a 12 años, se inicia la transición a un nuevo tipo de razonamiento deductivo fundamentado en la lógica, denominado pensamiento lógico abstracto o lógico formal. Este pensamiento le permite al sujeto tener una visión más amplia, más abstracta y más consciente sobre el mundo, les abre nuevos intereses y les permite reflexionar más en profundidad sobre sí mismos. Piaget, para ser formal, se debe separar el proceso de deducción de la realidad y llevarlo al mundo de las hipótesis. Ejemplo de un estudio realizado para contrastar los niveles del uso de la lógica como herramienta para pensar entre un niño y un adolescente, enunciado sobre el color de unas fichas. Características del pensamiento lógico formal. 1. La distinción entre lo real y lo posible. Es capaz de anticiparse a situaciones posibles mediante el análisis lógico, ya no se encuentra limitado por la realidad inmediata y puede establecer múltiples relaciones o todas las posibles, a partir de la información que recibe. Percibe la realidad como un subconjunto especial dentro de la totalidad de las cosas. En la infancia la posibilidad se subordina a la realidad, a la información que sus sentidos le otorgan. En cambio, en el razonamiento adolescente, la realidad se subordina a la posibilidad. De este modo también puede analizar las consecuencias de sus decisiones. 2. Método hipotético deductivo. Tratar de descubrir lo real dentro de lo posible requiere seguir los siguientes pasos. Considerar lo posible como un conjunto de hipótesis, que deben confirmarse o refutarse sucesivamente. Luego descartar las hipótesis que los hechos refutan y aquellas que los datos confirman, luego integrarán el sector de la realidad. Método científico. 3. Es pensamiento proposicional. Las entidades que manipula el adolescente en su razonamiento no son datos de la realidad en bruto, sino que son afirmaciones / enunciados / proposiciones que contienen esos datos. En la niñez se logra la capacidad de realizar operaciones, concretas o de primer grado, que se refiere a la organización de los objetos y hechos concretos. Lo que hace el adolescente es elaborar hipótesis que se definen como proposiciones que contienen relaciones entre dos o más datos, operaciones concretas, a partir de la información que recibe. Luego desarrolla el análisis lógico para verificar su hipótesis o refutarla y así podés incorporar nuevos conocimientos y elaborar nuevas representaciones de la realidad cada vez más complejas. 4. Utiliza el método del análisis combinacional. Esta propiedad del pensamiento formal le permite al adolescente realizar sistemáticamente todas las hipótesis posibles para la resolución de un problema, que luego se verificarán o refutarán mediante la experimentación o análisis lógico. La tarea es determinar la forma concreta de las cosas sometiéndolas sucesivamente a las pruebas empíricas. Todas las características del pensamiento formal se unen para hacer de él un instrumento óptimo para el razonamiento científico. Otras capacidades del pensamiento lógico formal. 1. Mayor procesamiento de la información. Durante la adolescencia se adquiere mayor capacidad para procesar información y permite apropiarse de nuevos significados, construyendo representaciones de la realidad cada vez más complejas. Este procesamiento de información incluye mejoras en la capacidad de memoria y atención, capacidad estructural, por lo tanto, se puede sostener la actividad mental y o intelectual, así como retener una mayor cantidad de información. También se fortalece la capacidad funcional que incluye las estrategias para optimizar el procesamiento de información, selección, interpretación, análisis, organización de la información, etc., mayor rapidez en las operaciones cognitivas mediante la adquisición de estrategias para optimizar la capacidad de atención y memoria. La capacidad de procesamiento de información aumenta y mejora con la edad.
Es por esto que a los individuos más jóvenes poseen limitaciones estructurales, referidas al nivel de atención y memoria, y limitaciones funcionales, que son las estrategias para optimizar el procesamiento de información. 2. Metacognición. Es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, registrar a conciencia lo que se aprende, cómo y por qué, en cualquier campo del conocimiento. Esta capacidad comienza a desarrollarse en la infancia, pero en la adolescencia aumenta aún más rápido. La metacognición permite identificar lo que se aprende, las capacidades de pensamiento que se adquieren, así como identificar logros y avances, dificultades y o necesidades de mejora. Se adquiere la competencia metaestratégica que permite comprender cómo, cuándo y por qué se debe usar una estrategia y no otra, así como comprender la tarea / problema a resolver. A su vez facilita la adquisición de un pensamiento autónomo, hacer consciente lo que se piensa sobre una situación y diferenciar la opinión propia de la de los demás. Se replantean ideologías identificando las incoherencias que promueve la sociedad en base a ellas y pueden alcanzar niveles elevados de juicio crítico y razonamiento moral. 3 concepciones cognitivas: objetivista, subjetivista y racional, desde la preadolescencia hasta la edad adulta. Objetivista, el conocimiento es absoluto y exento de dudas. Justificación mediante la observación directa. Subjetivista, el conocimiento es subjetivo, contextual, incierto. Justificación imposible de realizar, cada uno es dueño de su propia verdad. Racional, normas de investigación que hacen posible que ciertas creencias puedan ser más justificables que otras. El desarrollo del pensamiento lógico formal tiene incidencia en otros aspectos del desarrollo adolescente. Egocentrismo adolescente. Durante la adolescencia se da un nuevo egocentrismo ya que el sujeto comienza a pensar en su propio pensamiento y en el de otras personas. Al principio le cuesta diferenciar sus propias preocupaciones de la de los demás, piensa que, si algo le angustia, a todos debería angustiarle lo mismo. Audiencia imaginaria. El adolescente en situaciones, reales o fantaseadas, anticipa las reacciones de los demás y se basa en la suposición de que las personas lo admiran o critican de la misma manera que él lo hace. La fábula personal es la historia que se construye el individuo sobre sí mismo, que se la cuenta a sí mismo y suele presentar fantasías de omnipotencia o superioridad. El egocentrismo luego disminuye y la audiencia imaginaria va tomando forma en base a las reacciones de la audiencia real y llega a reconocer sus preocupaciones como diferentes a la de los demás. A comienzos de la adolescencia se mantiene un pensamiento mágico que intenta controlar la realidad omnipotentemente y coexiste con el pensamiento científico que se prepara para interpretar esa realidad con actitud hipotética deductiva. Paso del pensamiento lógico formal con predominio de lo mágico al pensamiento lógico formal con características científicas. 1. Pubertad. Se ejercita el pensamiento lógico formal con predominio de lo mágico. 2. Adolescencia media. Se acepta la pérdida de omnipotencia, aún con características mágicas, pero con más limitaciones de la realidad. 3. Adolescencia final. Adquisición del pensamiento lógico formal con capacidad de entender y criticar la sociedad, con un manejo más real de los objetos y de la comunicación con pares. Inserción en el mundo adulto. El pensamiento lógico formal permite al adolescente ubicar su identidad en un nuevo contexto que lo capacita para percibir las partes del sí mismo dentro de una cultura, unidad, continuidad, inclusión social. Al insertarse en la sociedad puede comenzar a manejar el código adulto, como son los valores culturales, patria, ideología, etc. El juicio crítico se desarrolla mediante la capacidad que el adolescente adquiere de poder proyectar a futuro una cultura diferente de la que se le propone. Esto se relaciona con la problemática de elección vocacional ya que el individuo ve una multitud de alternativas y decidir su futuro supone un problema. Muchas veces esas alternativas incluyen normas familiares que están negados a aceptar pasivamente y esta oposición contra sus padres refleja su propia falta de decisión. Si bien tiene dificultades para decidir su vocación, tampoco quiere que otros lo hagan por él. Implicancias pedagógicas, pedagogía operatoria. Operar en este sentido significa aprender a actuar sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos.
Operar permite interpretar la realidad, comprenderla y transformarla. Se concibe el sujeto como un sujeto activo con capacidad de pensamiento que puede adaptarse al medio actuando sobre el mismo medio. Las materias escolares deben ser entendidas como instrumentos para satisfacer las necesidades de comunicación y curiosidad intelectual del alumno. El pensamiento es el instrumento con el cual se conoce la realidad, para luego comprenderla y transformarla. Este enfoque tiene la idea básica de no fomentar la pasividad intelectual. El profesor debe tratar que el alumno aprenda por sí mismo, observando, experimentando, interrogando la realidad y combinando razonamientos. Comprender es llegar a un nuevo conocimiento a través de un proceso constructivo que requiere un cierto tiempo y se opone al aprendizaje por repetición mecánica.